Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, en su templo, para adorarle a Él, que es el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores. Y quiero compartir con ustedes una lectura en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 26. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 26. Dice así la palabra del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Hace tiempo estuve leyendo un libro, no lo terminé, se llama La oración, una audiencia con el rey. Y me llamó mucho la atención porque hay una parte que dice que no importa el punto de partida que nosotros tengamos de lo que es un rey o de lo que puede ser un rey. Nosotros nunca vamos a estar a la altura de ese rey a quien oramos. Nunca, porque somos rebeldes, porque somos malos delante de Dios. Pero hubo un único súbdito que sí pudo entrar ante la presencia del Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él, gracias a su obediencia perfecta, es que nosotros tenemos esa entrada al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Y por eso venimos a Él, para orar, para tener esta audiencia con nuestro amado Rey. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque no importa, Señor, cómo estemos hoy, Padre, cómo esté nuestro corazón, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. No es porque nosotros queramos, Padre, es porque tú nos has traído. Tú eres quien pone en nosotros ese querer hacer las cosas, Señor, ese querer servirte, ese querer buscarte, Señor. Aún en medio de la rebeldía en nuestros corazones, aún en medio del pecado que siempre va a estar, Señor, sabemos que tú, Padre Santo, eres quien coloca en nuestro corazón ese sentir, Señor, y que todo se trata de ti, Padre Santo. Por eso hoy estamos aquí delante de tu presencia para orar, para darte las gracias, para encomendar cada una de nuestras vidas, Señor, para que tú nos ayudes, nos des claridad, nos enseñes, como dice en tu palabra, el camino que debemos andar, Señor, para que tú traces ese camino recto delante de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú, Padre Santo, has guiado nuestras vidas hasta hoy, Señor. Gracias por esta iglesia que nos ha regalado, gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por la palabra que es predicada aquí, Señor, cada domingo, cada jueves, Señor. Gracias por la sana doctrina, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor, cada día. Ayúdanos a buscar de ti cada día, Señor, a estar preparados siempre para entrar a esa audiencia contigo, que eres el Rey, Padre. Te damos las gracias porque sabemos que en medio de todas las situaciones, en medio de todas las aflicciones, Señor, de esta vida, tú eres quien nos sostiene y tú eres quien nos ayuda, Padre Santo. Y en este momento que hemos venido aquí, como dice este canto, Señor, venimos a alabarte, venimos a darte la gloria, Señor, venimos a darte toda la honra, porque tú eres el único que merece la gloria y la honra, Padre. Te damos las gracias por este tiempo y entregamos este culto de oración en tus manos, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Es tiempo de alabarle,
eres Dios, las rodillas se doblarán. El más grande tesoro les guardarás al que te eligió. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. El más grande tesoro les guardarás al que te eligió. Ven, es tiempo de alabarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás, se adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás al que te busca. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás al que te busca. Ven, es tiempo de alabarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás, te adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Continuamos dándole gracias al Señor porque, como lo decíamos en la oración, tenemos una iglesia que predica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, que enseña sana doctrina. Y para ello tenemos este tipo de formación, como lo es Moclan. A partir de octubre, mediados de octubre, vamos a empezar a estudiar el Antiguo Testamento. Queremos poner en oración este tiempo de formación a los maestros, a cada uno de los estudiantes y animar a aquellos que quieran seguir formándose en la palabra del Señor, que se puedan acercar a nuestro hermano Elkin y puedan compartir este tiempo de aprendizaje. También seguimos orando por nuestros jóvenes, el Ministerio de Jóvenes de ICEA, oramos también por sus coordinadores, Ruth y Jesús. Este sábado tenemos una reunión a las 6 de la tarde, animamos a que puedan compartir esto con todos los jóvenes que ustedes conozcan para que puedan estar aquí. Igualmente la escuela dominical a las 10 de la mañana. También vamos a estar orando por este motivo. Y también por el campamento de jóvenes que va a ser el 31. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Del 1 al 3 de noviembre, fecha que cae un festivo, entonces aprovechemos de llevar a nuestros jóvenes, de apoyar, también ponernos en contacto con Jesús y Ruth, los que quieran colaborar. Y bueno, el precio, 80 euros, ya el lugar en Taballesco. Vamos a tener estos motivos de oración. Le pido a Leonor que pueda tener esta oración y que estemos todos unánimes en este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, pues por todas las actividades que tenemos como iglesia. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder congregarnos libremente, Señor, sin ser coaccionados por llevar tu palabra, Señor, por aprender de tu palabra, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Señor, que a pesar de que tenemos esa libertad, Señor, pues que podamos aprovechar todas estas oportunidades, Señor, para seguir creciendo más en ti, Señor, para tener comunión unos con otros, Señor, para conocernos como hermanos también, Señor, que es necesario, Dios mío.
Te pido, Señor, que tú seas el que vaya dirigiendo todo, Señor, que tú tengas el control de todas las actividades, Señor, de principio a fin, que tú usas a cada persona, Señor, que va a participar, Señor, que sea un instrumento en tus manos, Señor, y que sea un tiempo de bendición, Señor, donde tanto los jóvenes, Señor, crezcan más en ti, Señor, y puedan tener también ese tiempo también de comunión unos con otros, Señor. Te pido también, Señor, por las actividades de estudio de la iglesia, Señor, que gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Señor, pues por quien va a dar los estudios, Señor, y por todos los alumnos, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que, oh Dios mío, que tú los guardes, Señor. Gracias por todo, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos alabando al Señor. Decidiera negar mi fe y nunca más confiar en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, no quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. Presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Jesús.
Te damos gracias, Señor, por este momento que hemos tenido para adorarte, para alabarte, para darte la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros corazones, Padre Santo, abriendo nuestros oídos para escuchar tu palabra, para aplicarla en nuestros corazones, Señor, y para poder compartirla con otros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos dé sabiduría, Padre, para saber qué camino debemos tomar, Señor, para saber qué decisión debemos tomar cada día, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciendo a nuestro pastor en este tiempo que va a tener la meditación, que seas tú usándole, Señor, que seas tú guardándole en todo tiempo a él y a su familia, Señor, y que seas tú, Padre Santo, guiándolo cada día, Señor, para que él, con tu ayuda, Señor, pueda guiar este rebaño, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Quiero animarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Forma parte del Pentateuco, o sea, los 5 libros, como nos han enseñado, que escribió Moisés, que el Señor le dio en revelación a Moisés. En el capítulo 19, y el estudio bíblico de los días jueves, hace poco lo empecé, va sobre el tema de la santidad de nuestro Dios, el llamado que nos ha hecho a ser santos, el pueblo del antiguo pacto, pero asimismo un llamado a ser santos al pueblo del nuevo pacto. En Levítico y en Éxodo se nos habla literalmente y exactamente de este llamado, y en Primera de Pedro el apóstol toma las escrituras del Antiguo Testamento en el mismo sentido y en el cumplimiento de que en Cristo estamos completos. Un llamado a la santidad porque el pecado nos separó de Dios, la paga del pecado es la muerte. Y el primer texto en el cual estamos haciendo referencia sobre estas enseñanzas es en el libro de Éxodo. Hemos podido ver a través del jueves, en introducción, y a través de las predicaciones del domingo, en este capítulo 19, 3 encuentros, de momento van 2, que tuvo Moisés cuando el Señor hizo detener al pueblo en el viaje que Israel estaba siendo llevado por el Señor después de haber sido liberados de Egipto, y los detiene en el desierto del Sinaí frente al monte del Sinaí para ya instruirles y revelárseles directamente. Así era la primera vez que Él se iba a revelar a su pueblo. Y eso es lo que nos cuenta el capítulo 19. Y esa revelación es la que forma parte ya del tercer encuentro. Hemos podido ver ese primer encuentro que ocurrió en los versículos del 1 al 8, más exactamente a partir del verso 3 hasta el 8, y pudimos ver ahí cómo el Señor les recuerda el pasado reciente, o sea, de dónde los ha liberado. Hemos tenido la oportunidad de aplicar esa enseñanza también y llevarlo al contexto de las Escrituras en el Nuevo Testamento y lo que también corresponde con nosotros, de dónde nos ha liberado. La esclavitud en Egipto, al antiguo pueblo, que no ha dejado de ser, y la esclavitud del pueblo del nuevo pacto. O sea, para nosotros ser nuevas criaturas nos rescató de un mundo perdido, de nuestras vidas perdidas, porque estábamos condenados a muerte. Y ya en el Nuevo Testamento el Señor se revela como el Dios de la salvación a toda la humanidad, en el sentido de que también el que no es judío, en la promesa hecha a Abraham, iba a ser salvo. En su soberanía Él sabe quiénes son los salvos, es decir, quiénes son los que tienen ese corazón para el Señor y le escuchan. Su pasado, en verso 4, y asimismo el futuro en el versos del 5 al 8. En el segundo encuentro, que fue el pasaje del 9 al 15, en el segundo encuentro, ¿por qué decimos que
los estudiosos lo catalogan de segundo encuentro, porque en el pasaje se revela que al tercer día, al alba, él iba a revelarse a su pueblo. Entonces muchos cuentan que fueron 3 días ese momento, donde primero tiene 2 días de encuentro con Moisés, y al tercer día, que luego lo vamos a leer. Pero en ese segundo encuentro, en los versos del 9 al 15, vemos la revelación que el Señor promete, para luego, en el tercer encuentro, Dios se revela. Luego lo explicamos en las predicaciones del domingo. En el día de hoy, Hebreos capítulo 1, el Señor habiendo hablado, es decir, habiéndose revelado, sabemos también en lo físico, pero también en su palabra, cómo lo ha hecho. Hoy se ha revelado completamente en Cristo Jesús, que es el estudio que va muy bien ligado también con lo que nuestro hermano Elgin nos está enseñando en la carta de Colosenses. Estamos completos en Cristo. Pero en esa revelación que Dios promete, verso 9, vimos también los requisitos de Dios, porque Él iba aquí a establecer un pacto con su pueblo en el llamado a la santidad. Y esos requisitos los podemos ver en los versos del 10 al 13. Estoy un poquito haciendo una hipnosis de lo que hemos visto en las predicaciones. Si lo han estado llevando atentamente, les recomiendo que lo hagan. Y vemos la respuesta del pueblo de Dios en los versos del 14 al 15. Y a partir del verso 16, verso 21, vemos ese tercer encuentro, ¿vale? Eso es lo que vamos entonces a leer a partir de aquí. Así que vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 21. Dice así la palabra del Señor. Recordar, ¿no?, el viaje y cómo Él lleva a su pueblo, ¿vale? Hice una pequeña introducción sobre el tema de las águilas, ¿no? Porque a veces solemos pensar es que nos llevó sobre sus alas, y no es realmente que nos haya llevado sobre sus alas, porque más bien como con alas de águila nos enseñó a caminar, nos enseñó a volar, y a volar tiene mucho sentido porque Él nos quiere llevar a las alturas, es decir, a crecer, ¿vale? De las alturas Él descendió. Vale, luego vamos a mirar un poquito esto. Vamos a enfocarnos los días jueves, después de este tercer encuentro, sobre el tema del águila. Recuerden, les decía que cuando miramos el tema de los árboles, ¿vale? Y en el tema del águila, cómo el Señor habla, y en el tema de la santidad, habla tan poéticamente, tan ricamente, y a la vez tan sencillamente, y cómo Él nos compara. Ese sobre alas de águila nos trajo hacia Él, es decir, Él nos trajo y así llevó a su pueblo en ese viaje por el desierto, y lo ha hecho para hacernos un llamado a ser santos como Él es santo. Versículo 16, capítulo 19 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y aconteció que el tercer día, ¿ve? Por eso les decía que, o sea, veníamos hablando desde el inicio del capítulo 1, y aconteció que al tercer día, ¿vale? Ya lo había estado anunciando cuando habíamos hecho lectura de este capítulo con detalle, con detenimiento. Entonces, por eso es que los estudiosos dicen que este es el tercer encuentro y que ocurrió el tercer día. Le llevaba mucho y nos llevábamos mucho a la reflexión sobre el tema del tercer día, porque no es una casualidad, sino que tiene mucho significado la concordancia en el sentido de que al tercer día el Señor resucitó y el Señor se reveló con todo su poder. Fue en el tercer día, y por eso nosotros celebramos el culto de adoración no los sábados, sino el primer día de la semana, porque al tercer día el Señor resucitó. Vamos a ubicarnos de nuevo en Éxodo 19. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, recuerden que así muy similar ocurrió el día de la resurrección. ¿Y qué ocurrió allí? Bueno, en Éxodo 19 dice, y en el monte Sinaí, y en el desierto del Sinaí, dice que en la revelación de Dios, dice que hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento.
Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí, estuvimos hablando del monte en las predicaciones pasadas, humeaba porque el Señor había descendido sobre él, ¿cómo? En fuego, dice allí la palabra del Señor. Humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, dice así la Nueva Biblia de las Américas, en la traducción que tengo aquí. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor, o sea, nuestro Dios, descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Recuerden que el Señor, el Verbo hecho carne, el monte de la crucifixión, pero asimismo el monte de la ascensión. Y Moisés subió, y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Reflexionemos mucho también en la meditación de la enseñanza y de este pasaje, y sobre el tema de la santificación, sobre el papel del liderazgo de la iglesia, y también cuánto más en el sentido de la santificación. Note que el Señor aquí pareciera como que se volviera repetitivo, porque los sacerdotes forman parte del pueblo y está llamando a que el pueblo sea santo, pero asimismo le hace un énfasis al liderazgo del pueblo en este caso, y también actualmente al liderazgo de la iglesia. Las últimas noticias son un poco tristes con respecto a, lo quiero entrecomillar porque ese es el tema, cuando ponemos los ojos en los hombres, y un teólogo eso cuando cae muy fuerte, y tiene que ver mucho con la santificación. 5 años de adulterio de un hombre muy famoso ahí, de la línea de John MacArthur. Y Moisés dijo al Señor: no puede subir el pueblo al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. También la creación necesita ser santificada, porque la creación recibió la maldición nuestra. Jardín del Edén, recuérdenlo. Incluso en la expulsión del hombre, recuerden el tema también del fuego. Hay 2 querubines con fuego encendido para que no, como guardas. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo. Recuerden también la escena en otro monte, cuando el Señor llama en el momento de la transfiguración, no a todos, incluso los 12, ni a la multitud, o entre comillas, de sus discípulos, sino que de los 12 aparta casi que a 4, un grupo muy, muy cercano, para algo también que tiene que ver con la santificación, que es el momento en cuando el Señor se transfigura, que ocurrió también en un monte, el monte de la transfiguración. No recuerdo si era el monte Tabor, creo que era ese que les decía, que a ver si me hago un lío con los nombres. Y vuelve a decirlo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Hasta aquí termina el capítulo 19. Hemos podido ver que Dios entonces llama y enseña a su pueblo. Y ellos entienden la importancia, porque vimos la respuesta que ellos dieron. Haremos, y luego hicieron. ¿Recuerdan cuando miramos en los 2 anteriores encuentros? Y ellos entendieron la importancia que tiene tratar a Dios con respeto y temor reverente. Porque el principio de la sabiduría, aquí estamos viendo en acción ese principio
de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, mis hermanos? Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Es decir, sabían lo suficiente porque Dios nos informa. Y Dios habla en un lenguaje claro para decirnos exactamente qué es lo que nosotros necesitamos saber de Él en todos los aspectos. No la totalidad de Él porque no lo comprenderíamos. Y no porque Dios se guarde por guardarse, sino porque el Señor sabe hasta qué punto los límites también de nuestra cabeza y de nuestro corazón pueden, entre comillas, aguantar a un Dios tan majestuoso. Y ponía el ejemplo de el cable de alta tensión, que incluso ponen unas advertencias. Nadie se atreve a coger un cable de alta tensión con las manos desnudas, porque ¿qué ocurriría? La muerte, la descarga es impresionante. Era el símil, todo el poderío de nuestro Dios. Unas advertencias más bien de cuidado, protegiendo a su propio pueblo. Porque el ser humano con el pecado así no puede aguantar toda la santidad de Dios. De ahí el hecho tan maravilloso en la misericordia de nuestro Dios de haber enviado a su Hijo para que nosotros pudiéramos, y lo quiero entrecomillar, soportar toda esa majestad que cabe en un corazón tan pequeño como el nuestro. Es decir, solo Jesús lo ha hecho posible. Es decir, el tema de la santidad es muy importante y no se juega con este tema. Y nos ha llamado a ser santos. No ha dicho, porque soy muy débil, sed santos como yo soy santo. Es la orden, es imperativo. Le podríamos decir, Él nos ayudará en nuestra debilidad, que es diferente. Por consiguiente, entonces, sabían lo suficiente como para ser conscientes de que no debían trivializar su relación con Dios. Igual para nosotros hoy en día. Por consiguiente, responden a las demandas que Dios hace por medio de Moisés y se preparan a conciencia para la aparición de Dios al tercer día, como nosotros igual. Por eso venimos a adorarle, recordando siempre y haciendo memoria de Él. Parte de nuestro culto de adoración está en hacer memoria de lo que al tercer día el Señor dijo, esto está completo, el Señor resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Y justo a la hora prevista, al alba, dice el texto de Éxodo 19, Dios aparece. Es decir, Dios no se esconde como se escondió el hombre. Estamos hablando de el jardín del Edén. La hora y el día sugieren que está a punto de comenzar un nuevo capítulo en la vida de Israel aquí. Y en nosotros empezó el día de nuestra salvación. Por eso nunca demos marcha atrás. Podemos caer, podemos tropezar, pero derrama tu corazón en arrepentimiento y pídele al Señor que avive el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Creo que está en 2 de Timoteo. O sea, recordemos siempre, como nos dice en Hebreos, que el Señor es fuego consumidor. Ese texto de Hebreos es la actualidad en el Nuevo Testamento de Éxodo 19. Y nuestra fe, ¿cómo es probada nuestra fe? Como se prueba el oro, por el fuego. El fuego es muy significativo. Fueron testigos de la revelación del carácter fundamental de Dios y cuando la misma esencia de su ser se hizo visible ante ellos, pero en forma de, lo hemos relatado, versos 16 al 25, capítulo 19 del libro de Éxodo. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La forma posible de ver al Señor, hablando que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, es decir, veremos a Dios
pero lo vemos hasta cuando Él venga por nosotros, lo vemos por la fe y puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Juan 1:18, dice así la palabra del Señor. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y ya había ocurrido lo de Moisés. Ni Moisés podía ver a Dios cara a cara, aun cuando el texto en el Antiguo Testamento dice, y vio Moisés porque vio a Jesús antes de la encarnación. Era la única manera posible de verlo. Capítulo 11 de Hebreos lo aclara muy bien sobre este tema. Pero el unigénito Hijo, dice Juan 1:18, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer por algo el Señor. Entonces más adelante, en Juan 14, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, y entonces el Señor le dice en el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos lleva al Padre y Jesús nos da su Santo Espíritu. La revelación de nuestro Dios. Era el tercer encuentro de Dios con Moisés y el primero que el Señor haría con su pueblo. Y el hecho es que Dios se reveló, versículos del 16 al 20. Pudimos leer allí que el pueblo llega a experimentar, por así decirlo, el descenso de Dios. Como nosotros hemos experimentado el descenso de Dios por la fe, creyendo. Por eso celebramos la Navidad en ese sentido. Que Dios descendió, se hizo hombre, cumplió la promesa que viene desde tiempos, desde los orígenes, en forma de siervo, para salvarnos. Él ahí venía a salvar a su pueblo también, en Éxodo 19, llevándolo por el camino de la salvación, como nos lleva a nosotros también, por el camino de la salvación, y rumbo a la Canaán celestial, como estaba llevando el Señor del antiguo pacto, el mismo Dios del nuevo pacto, hacia la conquista de la Canaán terrenal, libertándolos de la esclavitud de Egipto, como nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. Y lo experimenta, se quedan cortas humanamente las palabras, como si fuera una tormenta colosal, llegan a decir los estudiosos. Es decir, en un intento de describir lo indescriptible, porque es indescriptible, un lenguaje muy similar, podemos encontrarlos en otros pasajes, especialmente también en el libro de la profecía, en Apocalipsis, cuando se trata, Juan, de describir al Jesús ya glorificado, al Dios manifestado. El hecho es que recordaron su aparición como un fenómeno caracterizado por los truenos, los relámpagos. Eso es lo que tenemos que contar nosotros, como lo dice la Biblia. Además de una nube y fuego, un humo arremolinado, mientras el monte temblaba violentamente. Dice así el texto en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Y el sonido de bocina sonaba tan fuerte, y más fuerte. Y tan fuerte suena la voz del Señor para nosotros, en el sentido de decir, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, como sobre alas de águila. Así nos atrae el Señor. La impresión general del momento en que el Creador entra en su creación es la de la liberación. Y en este caso de la creación, liberación de fuerzas poderosas, vemos allí. El fuego, el sonido, los relámpagos, los truenos. Revelación de la naturaleza
tormenta furiosa, violenta en las palabras que describe el autor, como si fuera una erupción volcánica, dice los estudiosos de la Biblia. Y nosotros también podemos verlo a la lectura, no se necesita que solamente nos lo digan los eruditos que es bueno, sino también a leerlo con nuestros propios ojos, y especialmente en el texto al papel. Es sin duda un encuentro con la grandeza, el poder y la majestad, lo que estaba teniendo Israel, y es sin duda también nosotros, cada día al contemplar la cruz, que nosotros tenemos un encuentro con la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Diversos elementos importantes en la lectura de este tercer encuentro y muy significativos en la manera en que el Señor se revela, una nube espesa, también para recordar allí cómo los había llevado, sí, sobre alas de águila, pero recuerda la nube, la columna de fuego y la nube densa. Pues aquí les estaba diciendo, esa nube espesa se detiene y desciende y toca la cumbre del monte. Una nube espesa, versos 16 y 17, que había guiado a Israel por el desierto, como una brújula, como una guía. ¿Quién nos guía hoy? El Espíritu Santo de nuestro Dios que habita en nosotros. Y el poder de su palabra completa que ha sido revelada en el canon de las Escrituras, 66 libros. El Alfa y la Omega, el Verbo, Jesús. Había guiado a Israel, pero también una nube espesa que habla del misterio en el que Dios está envuelto, impenetrable para la mente humana, como cuando aquellos hombres galileos que estáis mirando en el cielo hasta un punto, nuestros ojos pudieron ver, pero la promesa está allí como la promesa que hubo en el monte de Sinaí. Es el mismo Señor que habéis visto y lo veis ascender, asimismo volverá, dice Hechos capítulo 1. Y en el meollo de la descripción, verso 18, el Señor había descendido sobre el monte en fuego. Y ya existía una larga asociación entre Dios y el fuego. Se los mencioné en la expulsión, cuando Adán y Eva fueron, valga la redundancia, expulsados de Edén, Dios impidió que volviesen a entrar porque en la vía de acceso había ¿qué? Querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones. Génesis 3:24. No sea que el hombre alargue su mano y tome del árbol de la vida y ya, por mucho que la alargara, ya no podía entrar. Pero se ha perdido el árbol de la vida para la humanidad, para los que no quieren, sí. Pero para aquellos que han sido llamados por el Señor, porque somos llamados, o sea, el Señor es el que nos llama a ser santos, es porque nos ha llamado primeramente para la salvación. Y podemos tomar del árbol de la vida que luego se revela en el libro de la profecía, en Apocalipsis, en los primeros capítulos. Es la misericordia de nuestro Dios. El fuego era un elemento esencial en la ofrenda de un sacrificio, como cuando Abraham se propuso ofrecer a Dios a Isaac. Algún hermano que me ayude a leer Génesis capítulo 22, versículos del 6 al 7, y lo vemos a través de la misma palabra acerca del fuego. Lo pueden leer sin micrófono porque nuestra hermana Manuela, yo sé que ella también está ahí muy rápida como una espadachín, y ella abre su Biblia y ella está leyendo ahí Génesis 22, 6 al 7, y un hermano aquí en la iglesia me ayuda a leerlo. Ahí fue cuando Abraham se propuso ofrecer a Dios a Isaac. ¿Y cómo ocurrió? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham
O cuando se preparó el Cordero de la Pascua en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos del 8 al 9. Otro hermano, otra hermana, que me ayude a leer, porque es muy importante aquí. ¿Qué dice Éxodo 12, versículos del 8 al 9? ¿Quién me ayuda? Amén. Jugó un papel importante el fuego cuando Dios estableció un pacto con Abraham, Génesis 15, 17. Ayúdame a leer también, por favor. Génesis 15, 17. ¿Qué dice la palabra? Ayúdame a leer porque puede que me equivoque al escribir allí, a lo mejor. Estamos mirando el elemento fundamental allí, esencial, que era el fuego. Génesis 15, 17. Vamos a recordar cuando Dios estableció un pacto con Abraham. ¿Qué dice la palabra? Génesis 15, 17. ¿Quién lo tiene? Amén. No lo tengo aquí, pero recuerdo mucho cuando la zarza ardiente, ¿no? Cuando establece el contacto con Moisés. Y la zarza ardiente ardía, era porque había fuego, ¿no? No está aquí. Ahora vuelve a aparecer en el núcleo de la revelación que hace Dios de sí mismo. Y en cada uno de los casos el fuego está vinculado con la santidad de Dios. Por lo tanto, el Sinaí no solo habla de poder, sino también de pureza. Una pureza ardiente que consume todo lo que es indigno. El fuego revela que existe una profunda faceta moral en la majestad de nuestro Dios. Y lo quiero entrecomillar, hablando del cable de alta tensión. Y esto es lo que, en un sentido, hace peligroso a Dios si nos vamos acercando sin tener cuidado de los límites y de los medios. Porque Jesús decía por medio de Juan, a Dios nadie le ha visto, pero la gracia nos hace que podamos acercarnos al poderío de nuestro Dios por medio de Jesús. Esa es la gracia. O sea, la gracia es como los guantes para poder tocar el cable de alta tensión y no nos pase nada. Perdónenme un poquito la ignorancia al hacer esa comparativa, de pronto un eléctrico me va a decir, pero un poco va así. Este aspecto es crucial de la revelación de Dios y manifiesta que la santidad es esencial para la relación de Dios con Israel. ¿Y qué de nosotros? También, porque sigue siéndolo para la que mantiene con nosotros. Porque, ¿qué dice Hebreos 12, 18? ¿Me ayudan a leer? Verso 18. Hebreos 12, verso 18, ¿qué dice? Porque aquí hay un contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, verso 18, mis hermanos, no les dé timidez, háganlo. Yo sé que estamos aquí en casa, en confianza, para leer. ¿Vale? Lo tiene Yormi, Hebreos 12, 18, ¿qué dice? Amén. Y continúa diciendo, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Está haciendo el Nuevo Testamento, Hebreos, un recordatorio de Éxodo 19, porque ellos no podían soportar el mandato, dice así. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada. Tan terrible era el espectáculo, así dice, que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Pero aquí viene la gracia y aquí viene la vinculación del pacto al nuevo pacto.
Pero ustedes, es decir, la iglesia del Señor, el pueblo del nuevo pacto, en cambio, nos hemos acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Era Moisés allí, una sombra de lo que es perfección y luz revelada en el Nuevo Testamento, y en la cual estamos nosotros vinculados. Por eso somos llamados a ser santos y a tener una alta consideración y un buen conocimiento de la santificación, y de allí la importancia de nosotros de formarnos bíblicamente, discipularnos y de hacerlo en la iglesia. Instituto Moclan, formación bíblica, pero no le damos la mayor importancia, solamente es un pensamiento. Lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Y lo hacemos no por mandato del hombre, sino por mandamiento del Señor. Acercaos pues al monte. El acercarse al monte implica el conocimiento. Y el conocimiento nos habla del estudio de su palabra. Porque podemos olvidar las cosas muy fácilmente y comportarnos de una manera tal que avergonzamos al Señor con nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Porque ya en el nuevo pacto, dice el verso 24, ese mediador del nuevo pacto habla de la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar la tierra, pero él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, porque recuerden, verso 4, cómo guió y llevó a su pueblo, y luego verso 5, si ustedes escuchan mi voz y me obedecen, seréis mi especial tesoro, y me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, un llamado a la santificación, texto que recoge exactamente el apóstol Pedro en su primera carta. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Hebreos 10, 25 habla mucho también de eso. No dejando de congregarnos. Porque esa es la palabra y el mensaje completo. Y también el dejar de congregarnos tiene que ver también con la santidad. Y hablo de una manera general, no hablo de una manera particular. Porque el llamado a la santificación implica una relación continua con el Señor. Y un acercarnos al monte es una manera preciosa de hablar de nuestro Dios. No los deja vagar y los lleva a un sitio específico y los detiene en un sitio específico y les habla en un sitio específico. Hoy ese sitio específico es la iglesia del Señor, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Verso 29 completa este texto de Hebreos 2. Es una aclaración, y eso que el texto de Hebreos 19 no requiere tantas aclaraciones, pero lo complementa de una manera tan perfecta que llega a decir en el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tiene que ver con el pecado. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego, dice el texto neotestamentario, primera de Pedro 1:7. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir.
De manera que la fe de los creyentes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca. El lema de la iglesia, Filipenses 1:6, porque está haciendo una obra en nosotros y Él ha dicho, a ver si la puedo terminar porque son muy rebeldes. No lo dice el texto, dice que Él será fiel en completarla, en perfeccionarla y en terminarla hasta el día del Señor Jesucristo, el mismo que está diciendo Primera de Pedro 1:7, cuando Él aparezca. Y Segunda de Timoteo 1:6 al 9, mira nomás al detenernos al pensar sobre el tema del elemento del fuego, porque esto hay que avivarlo. Hay que tener cuidado, pon cuidado a los límites, la prevención, la advertencia. Pero también habla de un avivamiento, y ese avivamiento dice, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 9, y se lo dice a Timoteo Pablo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Le está hablando también a la iglesia. Nos está hablando a nosotros también, porque somos llamados a ser santos. La santidad de Dios le convierte en un Salvador compasivo. Es lo que estamos viendo en Éxodo 19. Pero asimismo que ofrece la esperanza, es decir, el remedio, es decir, la solución para todos los males cuando nos ofrece el sacrificio de su Hijo. Y para concluir en esa parte, las precauciones de Dios, versos 21 al 25. ¿Por qué? ¿Por qué esas precauciones que hablan los versos? No me voy a detener en cuáles son porque ya lo hemos leído. Pero podemos preguntarnos por qué las precauciones. Bueno, ya estamos hablando sobre, aunque nos está llamando a una relación, cuidado en la manera en que lo tratamos a Él. Porque Dios es tan consciente de su potencial para consumir a su creación por medio del fuego. En lugar de bendecirla, instruye a Moisés para que vuelva a bajar de la montaña y repita las advertencias que ya les había dado. Lo leído en Hebreos 12 son advertencias iguales en el Nuevo Testamento. Esta vez añade a su advertencia general para todos otra concreta, el liderazgo de la iglesia. Allí, el liderazgo del pueblo, los sacerdotes. Sube con Aarón. Los que trabajaban con las cosas santas, dicen los estudiosos de este análisis bíblico de Éxodo 19, cuya misión era acercarse a Dios y quienes debido a la posición especial que ocupaban, podían correr el riesgo de pensar que las reglas no eran aplicables a ellos. Como el cántico, si decidiera negar mi fe, de un hombre que posiblemente hoy se ha aparcado. Pero esa canción ya no le pertenece a él, porque la escribió para Dios y Dios, pero de su corazón, de su espíritu y de su testimonio, ¿qué? Es muy importante y orar mucho, porque nos está diciendo siempre el Señor, conmigo no se juega, porque afecta, y sobre todo el liderazgo, afecta mucho, avergüenza a Cristo y se pisotea en la cruz, porque como alas de águilas, Él extendió sus brazos para traernos hacia Él, porque Él es Dios. Una posición especial ocupaban los sacerdotes. Debido a su familiaridad con lo sagrado, podrían caer en adoptar una actitud demasiado informal. Puede que caiga, pero 5 años mantenerse en el adulterio. Puede que caiga, pero 10 años guardando un silencio de algo horrible que habéis hecho liderazgo de la iglesia. Tarde o temprano el Señor saca a la luz y evidencia al liderazgo que no hace las cosas porque somos llamados a ser santos como Él es santo. Incluso en el último momento, a punto ya de emitir ese reglamento espiritual, porque luego sigue el capítulo 20, los 10 mandamientos.
el reglamento espiritual y moral que llamamos así, los 10 mandamientos, Dios subraya la necesidad de que todos los sectores de la comunidad y en todas las facetas le teman. O sea, es decir, no vale la excusa. No conozco a Dios, entonces no tengo temor. Los 10 mandamientos están dados para toda la humanidad. La humanidad no quiere, problema de ellos. El juicio final les espera en ese sentido. Pero nosotros no somos de ese juicio final, pero sí del tribunal de Cristo. Porque ahí el Señor nos evalúa, entre comillas, sobre nuestro testimonio. Oración mucho sobre ello. El llamado a la santidad es muy importante. Y en los últimos tiempos el enemigo, el diablo y los falsos pastores, los falsos maestros, la falsa iglesia, va a querer que se hable de todo, de la espectacularidad. Y no es la fe verdadera en la cual Él nos ha llamado a ser santos. Acerquémonos a Él con cautela, pero no con indiferencia, ni mucho menos con presunción o una actitud informal. Un mediador, un liderazgo, ¿y cuáles son los límites? Hoy en día nuestro mediador es Cristo Jesús. Un liderazgo, el Señor ha nombrado pastores y líderes responsables que enseñan en la iglesia a través de los diferentes ministerios y les dice, como le dice a Timoteo, aviva el fuego de Dios, del don que hay en ti. ¿Y cuáles los límites? El Señor habla claramente en los límites. Sobre alas de águila será la continuación de esta serie llamados a ser santos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Doy paso a mi hermana Grace en la reflexión, en la alabanza y en la oración. Amén. Dios hará donde piensas que no hará. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. En el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay.